Olá, querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más para juntos reflexionar en la palabra del Señor. Estamos en el proyecto Revivados por su palabra en Isaías, hoy el capítulo 31. Antes de reflexionar en él, vamos a orar. Padre nuestro, gracias, querido Dios, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra y pedimos ahora tu sabiduría para comprender este capítulo y también para practicar sus enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, Isaías capítulo 31 es uno de los capítulos que presentan los ayes, ¿verdad? Contra las naciones. Y acá nosotros, en este capítulo, tenemos un mensaje de Isaías que continúa reprendiendo a los líderes de Judá. ¿Por qué? Porque ellos buscan ayuda con Egipto contra Asiria. No sé si tú te acuerdas, pero la caballería de Judá era tan débil que los asirios, irónicamente, ¿verdad? Ofrecieron a Ezequías 2,000 caballos si él podría conseguir jinetes para usar a los caballos, ¿no? Eso está en Isaías 36 todavía. Entonces los líderes hebreos intentaron remediar esta debilidad apelando para Egipto. Y acá nosotros tenemos entonces una reprensión en contra de este tema en el capítulo 31. Por ejemplo, el versículo 1 dice, ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda. Después dice, confían en los caballos y ponen su esperanza en los carros, porque son muchos, en los jinetes, porque son valientes, jinetes de Egipto, ¿verdad? Y ahí dice, pero no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Viste que acá hay la expresión confían en los caballos, es decir, dependen de los caballos. Es porque en la antigüedad los caballos se usaban casi que exclusivamente para la guerra, ¿no? Entonces, en una ocasión, por ejemplo, Dios le concedió a Israel una notable victoria sobre los caballos y carros del faraón. Tú puedes mirarlo ahí en Éxodo capítulo 14, por ejemplo, el capítulo 15 también. Pero este Dios que les concedió victoria sobre los caballos y los carros de Faraón fue olvidado. Dice acá, no miran al Santo de Israel, no buscan a Jehová. El pueblo buscó a Egipto como fuente de ayuda, que en ese momento era una nación relativamente débil, y se olvidó de buscar ayuda con el Señor. Pero no importa si la nación era débil o fuerte, el mensaje de Isaías en este capítulo 31, queridos, es que el pueblo debería poner Dios en primer lugar en su vida. Dios siempre en la vida de los israelitas, en nuestra vida hoy, en la vida de nuestros hijos, de nuestros amigos, Dios tiene que ser el primero, ¿verdad? Mateo 6:33, buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que nosotros necesitamos vendrán por añadidura. Bueno, acá yo quisiera recalcar también el versículo 2 cuando dice, pero él también es sabio, traerá el alma y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Bueno, acá hay digamos que un tono sarcástico en estas palabras, porque aquellos que buscaron ayuda en Egipto imaginaron que su estrategia política era sabia, pero Isaías les recuerda que solo Dios, solamente Dios es sabio. Solamente Él cumple sus amenazas contra aquellos que desprecian su palabra. Dios, solamente Él puede dar victoria al pueblo de Dios, la verdadera victoria. Y por eso en el versículo 3 dice, los egipcios son nombres, no son Dios. ¿Te acuerdas que los egipcios tenían un montón de dioses, verdad? Y el propio faraón era considerado como un dios. Y acá dice, los egipcios no son Dios. Sus caballos, carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, caerá el ayudado. Todos ellos desfalecerán. A pesar de toda la sabiduría de la que estaban orgullosos y de los recursos materiales que tenían los egipcios, ellos eran seres humanos. Aunque tengamos mucha plata, aunque tengamos nuestros recursos intelectuales, aunque tengamos fama,
hay que recordar que solamente Dios es nuestro Redentor. Solamente en Él encontraremos justicia y verdadera libertación. Isaías enfatiza en este versículo y en este capítulo que la fuerza de una nación, que la fuerza de una persona, que la fuerza de una familia, que la fuerza de una iglesia no está en sus ventajas materiales, no está en sus ventajas intelectuales, sino en el vigor moral y espiritual de sus líderes, de su persona, de su gente. Así que este capítulo recalca la importancia de la búsqueda de Dios, de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. El versículo 6 hace un llamado, por ejemplo. El versículo 6 dice: volved a aquel contra quien se rebelaron gravemente los hijos de Israel. Volved. Esta palabra volved también puede ser traducida, y de paso algunas Biblias así lo traducen como convertirse. Es un llamado a conversión. Y de hecho, una de las metas más grandes de Isaías era traer el pueblo de Judá, de regreso a Dios, ¿verdad? Claro, para salvar a la nación, pero también para salvar a las personas. Y a menos que abandonaran el error, tendrían el mismo destino que las naciones paganas, que Israel también, que anduvo por el camino malo. Así que, querido amigo, acá nosotros tenemos un llamado, acá nosotros tenemos una invitación para volver al Señor, para convertirse al Señor, para cambiar el rumbo de nuestra vida. Pero solo no tenemos fuerzas. Tenemos que buscar la ayuda del Señor y el poder del Espíritu Santo para poder lograrlo. Bueno, yo quisiera terminar con el versículo 5. Porque te acuerdas que ayer yo mencioné de la importancia de separar un versículo y entonces escribir las impresiones en una hoja de papel, en un cuadernito. Entonces yo tengo aquí mi cuaderno y yo quisiera entonces recalcar lo que he aprendido en el versículo 5, que es el versículo que yo elegí y subrayé y hablé con Dios en esta mañana. Acá el versículo 5 dice: como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Bueno, querido amigo, yo he subrayado acá por lo menos 4 lecciones en este versículo. En primer lugar, he puesto acá en mi cuadernillo. Primero, Dios ampara. Dice el versículo 5, ¿no? Así amparará Jehová. Y repite después una vez más cuando dice amparando Jehová. Entonces, Jehová ampara sus hijos. Y esta expresión ampara a sus hijos me hace quedar seguro, porque yo no necesito tener miedo. Yo estoy amparado por Dios. Número 2, dice que Dios me libra. Yo puedo quedar tranquilo delante de los problemas, de las luchas de la vida, de las incertidumbres de este mundo, porque Dios es un Dios que está dispuesto a librarme. Él cuida de sus hijos amparando y Él libra a sus hijos. Claro, tú puedes preguntar, pero yo oré y aún así pasé por problemas, por luchas, por dificultades. ¿Cómo explicar esto? Querido amigo, la mayor libertación que Dios quiere hacer en nuestras vidas es la salvación. Por eso acá en este versículo dice que Dios salva y esto me trae esperanza. Dios salva. Querido amigo, a veces es necesario pasar por el valle de la sombra y de la muerte para poder desarrollar la perseverancia, para poder desarrollar la fidelidad, para poder desarrollar la confianza en un Dios que cuida siempre de nosotros, para poder, como en el crisol, desarrollar un carácter firme y que confíe en el Señor, pase lo que pase. Querido amigo, Dios está dispuesto a librarnos del pecado, del poder del pecado, para que un día, cuando Él vuelva a esta tierra, Él pueda librarnos de la presencia del pecado. Y por esto, el otro verbo que está en este versículo es Dios preserva. Si Dios me preserva, esto me da seguridad. Seguridad. Entonces yo escribí acá: Dios me ampara, estoy seguro. Dios me libra, quedo tranquilo. Dios me preserva, me da seguridad. Dios me salva, me da esperanza. Vamos a poner nuestra vida y nuestra confianza en las manos de este Dios que cuida, que ampara, que libra, que preserva y que salva.
Yo quisiera orar por esto en este momento. No importa dónde tú estás, no importa quién eres tú, no importa qué tamaño de pecados tú tienes, Dios puede perdonar, Dios puede cambiar tu vida. ¿Vamos a orar por esto? Querido Padre, bondadoso Dios, en este momento yo quisiera orar por mis amigos que conmigo oran y estudian la Biblia. Yo quisiera orar en este momento por los que están sufriendo. Yo quisiera orar por aquellos que quieren confiar en ti, Señor, pero tal vez tienen miedo o dudas en su corazón. En este momento, Padre querido, entregamos nuestras vidas en tus manos para que tú puedas cambiarnos, transformarnos, limpiarnos del pecado y ayudarnos a seguir adelante en tus caminos. Perdona nuestros errores, transforma nuestra vida, pues oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana para ser reavivados por su palabra. Chao, chao.